Buenos días, un saludo de todos, todas. Esta vez en este 25º domingo ordinario, tengo el gusto de compartir con ustedes el Evangelio de Marcos 9, 30 a 37. El domingo pasado reflexionamos sobre el primer anuncio de la pasión de Jesús. Hoy Jesús hace el segundo anuncio de su pasión. ¿Por qué un segundo anuncio? Bueno, es muy sencillo, porque el primero no funcionó. Era muy difícil para los discípulos aceptar que Jesús era así como era y no así como ellos esperaban que fuera. Comienza diciendo el Evangelio. Y saliendo de ahí, iban caminando por Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Como en otras oportunidades, también aquí Jesús no quiere que alguien sepa que está ahí. Jesús con frecuencia se retiraba a lugares solitarios para estar lejos de los escribas y fariseos, pero también de las personas que le quitaban demasiado tiempo. Y entonces, como lo dice el texto, se encuentra solo con sus discípulos. Necesita tiempo para formarlos. Formar un grupo es determinante para lograr cualquier cosa. Por ejemplo, si sabes algo de fútbol, podrás tener en tu equipo a Messi o a Cristiano Ronaldo, pero si no hay un apoyo y juego en equipo, no servirán de nada. Es lo mismo para un jefe o para una profesora que necesitan tener y formar un equipo que les permita obtener los resultados esperados. Si no tienes un buen equipo, puedes ser tan bueno como quieras, pero no vas a ninguna parte. Y Jesús lo sabe muy bien. Jesús es un maestro, pero también sabe que su mensaje por sí solo no funcionará, pues no habrá continuidad. Por eso forma un grupo de voluntarios, de entusiastas, de gente libre, de gente que le quiere seguir de modo intenso y apasionado. Y como sabe que el grupo es el factor decisivo para que el maestro pueda expresarse por medio de ellos y así marcar la diferencia, Jesús dedica tiempo y formación precisamente a esto. Ellos serán los que le ayudarán y continuarán su misión. Lo ve todo muy claramente. Sabe que en un momento dado abandonará este mundo y cuando estará muerto, todo se podría acabar. Es por eso que pone énfasis en lo interior, formando un grupo de discípulos maduros y responsables. Pero entonces, ya en el inicio de esa formación les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero a los 3 días de haber muerto, resucitará. ¿Cuál es la diferencia entre este anuncio y el primero que habíamos visto el domingo pasado? Si recuerdas, en el primer anuncio Jesús dijo: el Hijo del Hombre tuvo que sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Todos eran autoridades judías. Pero aquí Jesús no habla concretamente de las autoridades judías, habla de hombres. Se trata de hombres en sentido negativo, no solo de las autoridades judías, pues Jesús fue rechazado por varias personas. El término hombres en Marcos tiene sentido negativo. Son los que no están de acuerdo con Jesús, los que lo rechazan. Primero lo rechazan sus parientes, luego los escribas venidos de Jerusalén, llamándolo incluso de Belzebul. Luego sus aldeanos, o sea, los nazarenos.
y luego las autoridades religiosas, fariseos y escribas. Todos son judíos, pero la historia es siempre la misma, porque cuando Jesús va a los paganos sucederá lo mismo. A algunos le creerán, pero muchos lo rechazarán también ahí. También aquí, en este segundo anuncio de la pasión, Jesús usa la expresión el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significa el modelo de la humanidad, de lo humano. Él trae la verdadera humanidad, verdadera vida. Y todos aquellos que no están de acuerdo lo atacarán y tratarán de eliminarlo. La vida es así. No puedes pensar que no tienes enemigos. No puedes esperar ser aceptado por todos. No puedes cambiar la cabeza de toda la gente. Forzar el camino no servirá de nada. Pero sí puedes aceptar que tienes enemigos y que puedes vivir bien de todos modos. Después de este segundo anuncio de la pasión, Marcos dice con tristeza: pero ellos no entendían lo que les decía y tuvieron miedo preguntarle. ¿Y por qué no preguntan? No preguntan porque no quieren entender, porque se están dando cuenta de que Jesús entiende la novedad del Evangelio de una manera completamente diferente de cómo ellos la entienden. Ellos piensan en una gran nación, encabezada por Jesús, un ejército fuerte, tal vez celestial, de mucho poder, que acabaría con los enemigos. Esperan que Jesús sea el nuevo David y que restaure el antiguo reino. Pero Jesús no es ninguna de estas cosas. Él es el Hijo del Hombre, o sea, Él es solidaridad, perdón, amor, ternura, compasión por todos, servicio, nunca violencia. Y dice luego el texto: llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué hablaban por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Lo interesante es que los discípulos no hablaban por el camino sobre algo profundo. Hablaban sobre cosas pasajeras. Pero peor aún, hablaban de algo que nunca iba con el mensaje de Jesús. Les interesaba quién de ellos podría ser mayor, el más importante, excluyendo así a Jesús de sus conversaciones. Los discípulos no compaginaban con el mensaje de Jesús, como si estuvieran en otro lugar, en otra manera de pensar y vivir. No entendían en absoluto lo que Jesús les había enseñado hasta aquel entonces. Aquí podemos ver un hermoso detalle. Los discípulos hablaban de quién era el mayor. Ya habían oído decir a Jesús antes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Parece que no lo entendieron. Dice el texto que Jesús se acercó a ellos y entonces les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Jesús piensa positivamente. En el caso de esta pregunta de Jesús se usa el verbo griego dialogizomai, que quiere decir meditar, considerar, dialogar, conversar, hablar. Tal vez Jesús pensara que habían hablado o dialogado sobre algo interesante, sobre algo profundo. Ahora bien, cuando se habla de los discípulos, se usa el verbo griego dialegomai, que significa
hablar, discutir, disputar, apartar. La visión de Jesús es positiva, abierta. Al contrario, la visión de los discípulos es diferente, pues ellos discutían, disputaban. Cada uno ve a los demás según sus ojos. Jesús, que tiene amor en su interior, piensa y ve positivamente. Los discípulos tienen ambición, buscan el éxito, la gloria, la grandeza, y solo pueden ver eso. Es por eso que dice el Evangelio que callaron. Se trata aquí del silencio de la vergüenza. Los discípulos piensan una cosa, Jesús otra. Y como han discutido sobre lo que Jesús en el fondo niega, entonces nadie dice nada. Nadie dice de qué estaban hablando. Es Marcos el evangelista quien nos dice a nosotros, pero no ellos. El evangelista dice, discutían entre sí quién era el mayor. Cuando las personas discuten sobre quién es el mayor, el más grande, el mejor, inevitablemente compiten y se enfrentan entre sí. Porque si uno carece de autoestima, siempre se siente inferior a los demás. Si los otros le ganan, dice, me engañaron, me estafaron. Si otros consiguen algo grande, dice, tienen suerte, pero en el fondo soy yo quien es más honesto. Si los otros tienen éxito, dice, lo lograron porque fueron recomendados y yo no. Y puesto que no logra salir, les trata a los otros de modo negativo, juzgando y rebajándolos. Y siempre ve algo mal en sus vidas. ¿Y qué hace Jesús? Dice el Evangelio. Jesús se sentó y llamó a los 12. Pero el texto mencionó antes que estaban todos en una casa. ¿Por qué tiene que llamarlos? Tiene que llamarlos porque van por otro camino y no por el camino correcto. Podría haberse enojado con ellos y decir, ustedes no entienden nada en absoluto, son unos tontos. En cambio, Jesús se sienta y les llama dándoles una nueva oportunidad. No es como nosotros que a veces decimos, te lo dije una vez y no repetiré más. Jesús sabe que todo se aprende con calma y paciencia. Y entonces les dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Los discípulos habían hablado de ser los más grandes. Jesús, en cambio, habla de ser el primero. Mientras que para los discípulos el mayor, el más grande, es más que los demás, para Jesús el primero no es más grande que nadie. Para Jesús todos hemos de estar en primer lugar y a la vez en el último. De hecho, el primero es el siervo de todos, o sea, se pone al servicio de todos. Entonces, si estás dispuesto a servir a todos, significa que no consideras a nadie por encima de ti, sino a todos al mismo nivel que tú. Siervo aquí no significa servilismo, o que debemos agotarnos por los demás, como a veces se nos ha hecho creer. Siervo solo significa que no dominemos a los demás, que no nos sintamos superiores a ellos, así como pensaban los discípulos. Siervo no significa que seamos inútiles, que debamos humillarnos, obedecer, callar.
simplemente significa que nadie está por debajo de nosotros, ya que nosotros no estamos por encima de nadie. Y viceversa, nadie está por encima de nosotros, ya que nosotros no somos inferiores a nadie. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Toma a un niño, lo pone en medio de ellos y lo abraza. Uno se puede preguntar, ¿de dónde apareció este niño? Es interesante que Jesús tiene que llamar a los discípulos y al niño no. Él ya está ahí. Está ahí porque está cerca de Jesús. No necesita que Jesús lo llame. ¿Y por qué un niño? Para nosotros el niño es el símbolo de la ternura, del amor, de la vulnerabilidad. Pero hay que contextualizar la figura del niño en la época de Jesús. Un niño en aquel tiempo no contaba para nada, porque no tenía poder sobre nada. El niño en aquella sociedad no tenía ningún poder. Para Jesús entonces los discípulos han de ser como un niño. Es decir, no han de usar el poder con nadie. Jesús se identifica con el niño, o sea, con alguien sin poder. Por eso dice, el que reciba a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. ¿Cuál es entonces el verdadero poder? El verdadero poder es no tener poder, así como el niño. El verdadero poder es el amor, porque el amor no tiene poder. Si alguien piensa que su amor tiene poder, entonces se trata de dominación, de control, de manipulación. El poder es manejar, controlar, dirigir a los otros, hacerlos girar a tu alrededor. El poder es hacer que las personas se sientan culpables, porque de esa manera las mantienes atadas a ti y las manipulas. El poder es silenciar a la gente, pero también silenciarte a ti mismo en el sentido de que la gente no sepa lo que quieres, piensas o decides. Hay muchas maneras de usar tu poder y hacer que los demás hagan lo que tú quieres. Enfadarte, levantar la voz, manipular, seducir, tratar de tener siempre la razón o amenazar al otro. Puedes hacerlo gritando, pero incluso llorando. Puedes hacerte víctima, pero también puedes exigir sin nunca pedir. El poder es menospreciar al otro. Señala su incapacidad y tú te pones en un pedestal. Sin embargo, el poder tiene muchas formas y muchas caras, y a menudo es muy difícil reconocerlas. Y de hecho, lo importante no tanto es reconocerlas, sino más bien no buscar el poder. Y entonces no dominarás o manipularás a los otros, sino de modo natural y espontáneo permitirás que surja en ti el amor. Y el verdadero amor, el amor que da la paz y la plenitud, el amor de Jesús, es amar sin poder. Cierto día un discípulo le preguntó al maestro, ¿cuál es la diferencia entre el poder y el amor? El maestro respondió, el poder quiere que todo lo que exista para uno mismo. El amor quiere que todo lo que exista en sí mismo. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana?
quizás el siguiente. Eres parte de la creación. A quien quiera que hagas daño, a la larga, te estás haciendo daño a ti. Puede ser que ahora no te des cuenta, pero algún día, cuando te hagas más consciente, entonces lo entenderás. De esta comprensión surge la no violencia, surge el amor.